El ecosistema del Congo es uno de los sistemas ecológicos más diversos y extensos que hay en el planeta. Además de su impresionante biodiversidad, incluye una variedad de componentes físicos y ecológicos que contribuyen a su singularidad, destacando sus selvas que le hacen ser la segunda más grande en el mundo, después de la Amazonia. Además, también se encuentran numerosos lagos y lagunas dispersos por toda la extensión de la región, siendo el hábitat por excelencia de la vida silvestre, incluyendo grandes mamíferos como elefantes, hipopótamos, así como también grandes felinos y una gran variedad de especies de insectos, aves, reptiles y peces. Adentrándose un poco más en la región se encuentran las zonas recónditas, extensas áreas de pantanos y humedales que, según las leyendas de los residentes, son el hogar de una criatura que ha causado revuelo y extrañeza. Es por eso que, si deseas saber más, acompáñeme y sea bienvenido a Relatos en el Tiempo. El continente africano es bien conocido por sus extrañas narraciones, mitología, rituales inusuales y comportamiento animal inexplicable. A medida que los occidentales llegaron a explorar estas regiones, comenzaron a interpretar las leyendas que se contaban acerca de estos animales desconocidos. La tribu de los Lingala principalmente fue la que aportó este tipo de narraciones extraordinarias. Particularmente, esta tribu son un grupo étnico que se encuentra en la región central y noreste de la República del Congo. Los Lingala son conocidos por su diversidad cultural y lingüística. Etnográficamente tienen una historia rica y compleja influenciada por su ubicación geográfica en la cuenca del Congo. Poseen creencias derivadas de los encuentros con la fauna existente en el lugar y dependiendo de la zona específica de donde se encuentren. Pueden estar involucrados en actividades agrícolas, pesqueras o comerciales. Pero es aquí, dentro de sus actividades locales, que narran encuentros con diversas criaturas míticas o en su caso presuntamente reales, en la que proliferan relatos de criaturas tan temibles que hacen dudar a los mismos nativos de navegar o internarse en las aguas de esas regiones. Mokele Mbembe es el nombre con el que a mediados de los años 80 los nativos le dieron a conocer a los diversos exploradores y cazadores que llegaron a recorrer las regiones del Likouala en búsqueda de fauna. Considerada una criatura legendaria, hacía que los originarios tuvieran miedo de su presencia y fruto de ello podemos describirla con base en las descripciones que ellos mismos proporcionaron. Mokele Mbembe significa el que detiene el flujo de los ríos, en el idioma lingala. Sin embargo, otras tribus lo tenían identificado con nombres como Chipekwe, Yagonini, Lekelambembe o Mnyamala, términos usados en años anteriores a los reportes por parte de los exploradores para describir a la misma criatura, curiosamente con semejanza a los elefantes. El nombre fue dado debido a que en esencia la criatura descrita en los relatos poseía un tamaño tan grande que, si pasaba por el medio de una fuente de agua, momentáneamente bloqueaba el flujo de la misma, revelando sus dimensiones y características físicas, influyendo en la percepción del mismo, y debido a esto, la mayoría de los encuentros lo describieron como un animal semiacuático grande que a menudo ha sido relacionado con un saurópodo prehistórico. Según relatos locales, el Mokele Mbembe tiene un cuerpo comparable al de un elefante, ancho y de unos 5 metros de largo por 3 metros de alto. Cuello largo que en apariencia se vería serpenteante, sostenido de manera horizontal de unos 70 a 3.5 metros de largo, recorrido por una serie de protuberancias o púas según la ubicación de sus avistamientos, y algunos de los relatos hacen mención de la presencia de cuernos o crestas en la zona superior de la cabeza. De igual manera es comparado con un saurópodo, lo que sugiere similitudes con dinosaurios saurópodos como el Brontosaurus parvus. Sin embargo, las estimaciones varían respecto a sus dimensiones, siendo las más narradas entre 10 y 13 metros de longitud. Además, se le atribuye que es un ser cuadrúpedo con patas posteriores más cortas que las de los cuartos traseros. En cuanto a su cola, se hace mención que es larga y tiene en ocasiones punta en forma de remo, lo que proporcionaría datos sobre sus hábitos acuáticos.
No hay descripciones consistentes en la piel del Mokele Mbembe, refiriéndonos a patrones u escamas, pero en algunos informes se le describe de apariencia gruesa con color grisáceo o verdoso. Retomando lo anterior, los relatos narran que habita en las regiones que son de difícil acceso o no muy transitadas por las tribus. Los pantanos y selvas de la cuenca del río Congo son lugares en donde se dice se ha visto, especialmente en áreas como el río Likowala-Aux-Herbes y el cercano lago Tele, que en realidad es un lago mucho más grande de lo que aparenta. De igual manera, han habido reportes en diversos afluentes como el río Bai, el río Sanga, el río Bangi, Lopongi, Mbamengoko, entre otros, además de diversos lagos que se encuentran en la región. Por lo que el animal poseería, según lo descrito, hábitos semiacuáticos, manteniendo su enorme cuerpo por debajo del agua, oculto y saliendo solamente a alimentarse en las riberas de los ríos. Respecto a su alimentación, la tribu de los Lingala y otras tribus han visitado zonas que han sido apisonadas por el Mokele Mbembe. El animal prefiere la vegetación local que ofrecen algunos arbustos y en lo particular su fruto, el malambo, que es muy común en las riberas de los ríos del Congo. Se ha descrito también que el Mokele Mbembe tendría un temperamento pacífico, sin embargo serían territoriales, atacando a otras especies de animales tanto acuáticos como terrestres cuando se internan en los lugares donde estos habitan, además de resguardarse en cuevas de arcilla usándolas como hogar provisional. Podemos clasificar los encuentros en relatos de las tribus locales y avistamientos de exploradores. Generalmente las tribus locales han transmitido historias sobre el Mokele Mbembe durante generaciones, que en muchas ocasiones han sucedido dentro de un contexto lejano, es decir, que un pariente vio algo que creyó que era el Mokele Mbembe y eso llegó a oídos de los familiares que narraron lo que aconteció. Ahora bien, podemos narrar varios avistamientos que se dieron principalmente durante el siglo XX, en expediciones patrocinadas por empresarios, zoólogos y algunas organizaciones. De dichas expediciones se logró obtener evidencia muy limitada de la existencia del ser, muchas de las cuales resultaban ser bastante cuestionables. En la actualidad hay una lista de fechas específicas de avistamientos documentados, pero los informes son difíciles de verificar y están basados en testimonios orales. Sin embargo, hay algunos momentos clave y expediciones notables relacionadas con el tema del Mokele Mbembe. 1776. Fue en este año que el abad Froyhard escribió sobre una criatura que no había visto él mismo. Sin embargo, en un pequeño claro de la ribera de un río cercano a Likowala, le había mostrado huellas que tenían un diámetro de hasta 1 metro. Resulta particular este relato ya que, a finales del siglo XIX, comenzaron a llegar informes de criaturas parecidas a dinosaurios procedentes de África Central. Las tribus nativas hablaron a los exploradores de un animal de gran tamaño que llamaban Yagonini, que se traduce como buceador gigante. De estos encuentros solo se documentaron las huellas de esta criatura, descritas como del tamaño de un balón. 1913. El Mokele Mbembe como tal fue reportado por primera vez por el oficial colonial alemán Ludwig Freiherr von Stein, quien en ese año salió de su retiro para liderar la expedición a la zona de Likowala, que en ese entonces era parte de la colonia alemana de Camerún. Pero durante su camino, Stein se vio obligado a regresar por el río Sanga debido al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, por lo que su relato sobre el aspecto zoológico y botánico de la expedición nunca fue publicado. Sin embargo, envió sus datos inéditos al escritor y naturalista alemán Wilhelm Bolch, que en ese entonces estaba trabajando en un estudio sobre dragones, en el que argumentaría que tales leyendas pudieron haberse inspirado en la posible supervivencia histórica de los dinosaurios y otros reptiles prehistóricos. Posteriormente, Bolch incluyó en esta obra las notas de Stein sobre un supuesto esqueleto encontrado por una de las tribus, pero dicha afirmación resultó ser no comprobable. Diciembre de 1919. El Daily Mail de Londres publicó una carta escrita por C.J. James, que había vivido en lo que hoy es Zambia. En ella informaba que en las aguas de los lagos Bangweulu y de los lagos y pantanos circundantes se había informado sobre una enorme bestia con un solo cuerno de marfil. James dijo que los nativos llamaban a este animal Chipekwe, animal acuático muy parecido a los rinocerontes,
pero debido a su descripción y la creciente de informes, se le comparó con el Mokele Mbembe. Durante 1920 y 1930 surgieron las primeras expediciones europeas a África Central, en donde se reportaron informes de los lugareños sobre una criatura grande y desconocida en las selvas y ríos de la región que podía corresponder a la descripción del Mokele Mbembe. En 1932, Ivan T. Sanderson, mientras exploraba el río Congo, escuchó y escribió relatos de los lugareños sobre una criatura que coincidía con las descripciones del Mokele Mbembe. Sanderson se interesó mucho sobre estos relatos y comenzó a investigar más a fondo. Recopiló testimonios de los nativos y otros exploradores que habían escuchado o visto a la criatura. Sin embargo, durante su propia estadía y expedición, no logró ver directamente al Mokele Mbembe, solo pudo observar una silueta distante en el agua. A pesar de no haberlo visto completamente, Sanderson quedó impresionado por la consistencia de los informes y la seriedad con la que los nativos consideraban la existencia de esta criatura. Posteriormente, en su carrera como investigador y escritor, Sanderson mencionó frecuentemente al Mokele Mbembe como uno de los ejemplos más intrigantes de la criptozoología y de la posible existencia de animales aún desconocidos para la zoología occidental. En 1933, J. E. Hughes escribió en su libro 18 años en el lago Bangweulu que los miembros de la tribu Waushi habían capturado una criatura de este tipo a lo largo del río Luapula, entre los lagos Ngweru y Bangweulu. Aunque no se menciona qué hicieron con el cadáver, los miembros de la tribu lo describieron como de cuerpo liso, sin cerdas y armada con un único cuerno liso, fijo como el de un rinoceronte, pero compuesto de marfil blanco, liso y muy pulido. En 1950 y 1954 se desarrollaron dos reportes significativos, uno en el pantano cerca del lago Tele, en donde un funcionario del Congo avistó a un animal similar a un reptil en reposo sobre el agua. Al verlo, le disparó, pero le perdió de vista al momento de impactarle el proyectil, así que probablemente la descripción que proporcionó coincidía con la de un reptil grande, pero sin mencionar más detalles como el largo cuello o la larga cola. En 1954, Alan Bignall, un explorador, informó sobre el encuentro con una criatura grande en el lago Van Werte. La presencia de este hacía que desde el fondo del lago salieran muchas burbujas, como si el animal se desplazara o barriera la hojarasca y provocara en la superficie un disturbio que iba desde 6 a 10 metros. En 1955 hubo un avistamiento por parte de los lugareños. El animal fue descrito con un cuello largo, al menos tan largo como una embarcación pequeña, una cabeza como una gran tortuga, piel dura y un cuerpo inicialmente comparado con un automóvil. Los nativos, al ser cuestionados más sobre el tamaño del monstruo, afirmaron que era mucho más grande que un barril de gasolina de 200 litros, pero más pequeño que un elefante. Se decía que vivía en las aguas profundas y salía solo durante la noche, además de dejar las huellas de la forma y el tamaño de un remo grande. Si bien no se comía a la gente, se le temía por su costumbre de volcar canoas y ahogar a sus ocupantes. En 1959, la tribu Bagombe realizaba una incursión al lago Tele en búsqueda de pescado. Ellos ya sabían de la existencia de la criatura, por lo que fueron armados con lanzas y canoas. Al ver que no había tanto pescado y supuestamente haber oído el bramido de la criatura, decidieron prestarle atención a la zona en busca del animal, ya que creían que éste estaba ahuyentando a los peces. Es por ello que se decidió construir una barrera en una de las entradas del lago, clavando sobre el agua grandes estacas con un ángulo en contra de la corriente. Al ser un animal territorial, el Mokele arremetió contra aquello que no lo dejaba salir, pero para sorpresa de los navegantes salió otra criatura similar, pero se hirió al momento de arremeter. Aprovechando esto, los Bagombe le dieron caza, pero se cuenta que ambos animales con esfuerzo volvieron a regresar al lago. En 1966 se capturó una de las muy pocas evidencias que se tienen del Mokele Mbembe, fuera de los relatos u otras narraciones. A las orillas del río Lubomo, una huella extraña que en un principio se creyó era de un hipopótamo yacía intacta sobre el barro de la ribera. El autor de la fotografía, Ivan Riedel, quedó sorprendido por el tamaño de aquella huella, pero en su momento la confundió con la de un hipopótamo. No fue hasta que se enteró de la existencia del Mokele Mbembe que aseguró que se trataba de la huella del ser.
Esto resulta extraordinario, pero a la vez bastante extraño, ya que solo se sacó una fotografía, pero no se muestra más contexto de la misma. Tampoco se hizo mención de más huellas encontradas o zonas aplastadas como en anteriores relatos. A continuación podremos observar un breve análisis de la fotografía que capturó Iván Rieder. Durante la década de 1980, hubo un aumento de expediciones patrocinadas por organizaciones occidentales, como la BBC y la National Geographic. Estas expediciones intentaron encontrar evidencia tangible del Mokele Mbembe, pero tal y como había sucedido, no lograron resultados concluyentes más allá de informes de avistamientos. Roy McCall realizó varias expediciones por el Congo en búsqueda de evidencia, pero solamente registró experiencias de los nativos. Es a partir de la expedición de McCall que el interés popular en este tema comenzó a expandirse, realizándose expediciones entre los años de 1980 y 1981. Posterior a su investigación, escribió un libro que se convirtió en un favorito de culto para los criptozoólogos, especialmente porque el relato de McCall se mencionaba una supuesta huella de saurópodo. Sin embargo, esta idea me hace pensar que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y parece que no resulta aplicable en estas afirmaciones, ya que McCall admitió que no había sido testigo directo de esto y no poseía ninguna fotografía. En 1981 se documentó un posible encuentro de la criatura con el zoólogo congoleño Marcelin Agnana. En su descripción, Agnana mencionó que era un reptil, pero no era un cocodrilo, ni una serpiente o una tortuga de agua dulce. Él creyó haber visto al mítico Mokele Mbembe. Sin embargo, las evidencias que eran necesarias para continuar con la investigación no pudieron ser avaladas, ya que Agnana había cometido varios errores posteriores en la descripción de sus encuentros y errores de novato al momento de tomarle fotografías al ser, ya que no se fijó que el obturador de su cámara fotográfica estaba cerrado, por lo que no se pudo analizar ningún material. Ese mismo año, Herman Regusters realizó una expedición en el lago Telé. Dicho lago se encuentra en el territorio norte del Congo, cercano a Equateur, una población que se encuentra al este del mismo. Aquí se obtuvo una grabación que dura 37 segundos de lo que el investigador asegura que sería el sonido que produce el mítico Mokele Mbembe. En dicho material se oye un ruido de fondo, pero minimizado. En él se alcanza a escuchar una especie de sonido gutural o bramido, seguido de algo parecido a un golpe de garganta. Por lo que a continuación lo invito a escuchar tan enigmática grabación. En propias palabras de Herman menciona: el 4 de noviembre a las 11:45, mientras Kia y yo investigábamos en el lóbulo más meridional del lago, se oyó un grito animal extraordinario y fuerte. El grito se puede describir mejor como un rugido bajo y ventoso que comenzó a aumentar hasta convertirse en un gruñido gutural profundo. Se distinguían claramente los sonidos de una gran bestia que se abría paso entre los matorrales a medida que se alejaba de nosotros y se adentraba en el pantano. El rugido se repitió unos 5 minutos después y luego no se volvió a oír. Los congoleños le atribuyeron su origen al Mokele Mbembe. Los intentos de grabar el sonido en repetidas ocasiones dieron como resultado producciones de bastante mala calidad,
debido al alto nivel de ruidos en primer plano. Si bien se puede escuchar claramente el sonido, la muestra se ha analizado, pero no se ha encontrado el tipo de animal al que pertenece, siendo una de las únicas pruebas que pueden considerarse reales o fundamentadas. En un episodio de diciembre de 1981 del programa de televisión Eso es Increíble, mostraron imágenes de un Mokele Mbembe. La película fue filmada supuestamente por Kevin Duffy, quien apareció en el episodio, en una visita a Infondo, y mostraba la cabeza y el cuello del animal en el río Ubangi. Sin embargo, mientras la expedición de Macal estaba en Infondo, Eugene Thomas y otros le dijeron a Macal y a Greenwell, su acompañante, que el animal había sido hecho de una talla de madera, creada para mostrarle a Duffy cómo se suponía que era el Mokele Mbembe. Más tarde se le pidió a Macal que apareciera en ese programa, pero se negó, citando que la película era simplemente entretenimiento y no revelaba nada de la verdad acerca del Mokele Mbembe. 1985. Expedición de Rory Nugent. Una contribución importante a la investigación del Mokele Mbembe aparece en la página 163 del libro Tambores a lo largo del Congo, de Rory Nugent, un escritor y explorador estadounidense. En el libro se relata que Nugent le hizo una entrevista a un curandero congoleño, a lo que éste le respondió que él cree que el Mokele Mbembe es una poderosa deidad que cambia constantemente de apariencia, variando según el capricho divino y la percepción humana. La gente que tiende a verlo lo hace con diferentes descripciones y se las narra a los investigadores. Las implicaciones son obvias. Si el Mokele Mbembe es considerado un dios y si la gente local cree que puede tomar cualquier forma, estas interpretarían a un animal, ya sea moderno o prehistórico, como el representante del ser. Las razas del Congo se refieren al Mokele Mbembe como el espíritu del bosque y dicen que toma varias formas. Algunos pueblos indígenas, cuando se les pregunta, señalan imágenes de un rinoceronte como el ser, y se afirma que es un vago recuerdo de cuando la jungla alguna vez era llanura, y el rinoceronte junto con otras especies desplazadas vagaban por ahí. 1986. Expediciones dirigidas por William Gibbons. En su libro, William Gibbons proporciona una mirada detallada y crítica de la leyenda del Mokele Mbembe, desde múltiples perspectivas, tanto académicas como culturales. Aunque no ofrece pruebas concretas de la existencia de la criatura, sirve como una exploración fascinante sobre cómo las creencias locales y los relatos pueden influir en las percepciones sobre la fauna desconocida en las regiones remotas del mundo. En 1987 se realizó una expedición japonesa dirigida por Tatsuo Watanabe, que en 1992 sería publicada. Esta expedición proporcionó un trozo incompleto de material en video que está disponible en esta plataforma, en donde se puede observar a una criatura sobre las aguas del lago Tele, algo que se ha discutido bastante sobre esta evidencia, ya que no se pueden observar rasgos definidos de lo que se plantea sea el Mokele Mbembe. Es por ello que se ha realizado varios análisis obteniendo como respuesta que lo que se ve en la imagen probablemente sea un elefante africano. En 1990 se pospuso otra expedición de Rory Nugent, en la cual el equipo se preparó para las condiciones extremas que se desarrollaban en la región de Likouala. Tome en cuenta que al ser una zona bastante espesa en vegetación y otro tipo de riesgos, se tenía que ir bien preparado. Sin embargo, habían otros riesgos como la guerra civil. Durante este periodo, varias personas también realizaron viajes al solitario lago Tele, entre ellas el propio Nugent. Redmond O'Halloran y el artista David Coe afirmó que había vislumbrado lo que podría haber sido el Mokele Mbembe en el lago Tele, pero sus guías locales lo obligaron a regresar a punta de pistola. Desde los años 2000 en adelante, los avistamientos y relatos continúan siendo reportados esporádicamente por locales en las regiones cercanas al río Likouala. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos han sido respaldados por pruebas físicas o fotográficas sólidas que confirmen la existencia del Mokele Mbembe.
Es importante destacar que la falta de fechas específicas y pruebas verificables han llevado a la mayoría de los que analizan el caso a considerar al Mokele Mbembe como una criatura más legendaria que real. Los informes existentes son principalmente anecdóticos y no han sido validados por métodos científicos rigurosos. Con base en la evidencia y los relatos aquí presentados, podemos analizar el caso del Mokele Mbembe desde dos puntos de vista. El primero sería desde el punto de vista criptozoológico. El Mokele Mbembe ha sido un ser que se encuentra oculto aún a los zoólogos, debido a las particularidades de su hábitat, siendo de difícil acceso y ubicación aleatoria, derivado de que la criatura se muestra esquiva a los encuentros que ha tenido con los seres humanos, evitando o huyendo de los lugares donde estos radican, saliendo del agua solamente a alimentarse o en su caso reproducirse. Los diversos informes y relatos hacen especular que no solo se trata de una sola criatura, ya que sus avistamientos tienen cierto periodo de tiempo, lo que hace pensar que se trataría de una especie de ser semiacuático, que reúne las cualidades de los animales más emblemáticos de África. En cuanto a las pruebas proporcionadas de audio y fotográficas, encajarían con el tamaño y las dimensiones que éstas se tienen del ser, dejando abierta la posibilidad de su existencia. Algunos creen que podría ser un superviviente de los dinosaurios que habitaron hace millones de años en la región, lo que alimenta teorías sobre la persistencia de las especies consideradas como extintas. Ahora bien, también abordaremos el punto de vista zoológico. En este caso se relaciona al Mokele Mbembe con encuentros con animales conocidos. Aunque las descripciones proporcionadas por los testigos le dan una apariencia de reptil prehistórico, podría ser causa de una confusión al encontrarse con animales locales sumergidos en el agua como los rinocerontes. Si bien estos han sido desplazados a regiones más al sur de África por la caza y la pérdida de su hábitat, estos alguna vez habitaron libremente por el país. Hasta principios del siglo XX había un aproximado de 500.000, pero actualmente solo quedan unos 27.000 en estado silvestre, y remontándonos a los primeros avistamientos a principios de 1900, podrían haberse tratado de algunos ejemplares que se encontraban en la región. De igual manera, los elefantes constituirían una fuente de narraciones populares, siendo que su presencia en algunas zonas ocasionaría las pruebas que posteriormente se le adjudicarían al Mokele Mbembe, como lo son las áreas apisоnadas en las riberas de los ríos o en las zonas con falta de vegetación, así también algunas evidencias fotográficas que se confundirían con la trompa y cabeza del Mokele Mbembe. La República Democrática del Congo solía tener una de las poblaciones de elefantes de bosque más importantes de África, pero desde el 2006 su población disminuyó un 70% y según un censo para mayo de 2022 se estimaba que su población era de unos 8.000 individuos. Veracidad de los relatos y evidencia física. El principal problema que se tiene al analizar los animales ocultos, y en este caso al Mokele Mbembe, es la falta de pruebas sólidas que avalen su existencia. No es lo mismo un relato que una evidencia física como un hueso, un pedazo de piel, o en su caso evidencias fotográficas, de audio o video. De las evidencias que se han presentado a lo largo del caso, solamente se pueden hacer suposiciones de lo que podría tratarse, ya que en esencia se muestran solamente animales conocidos. La teoría predominante parece ser que se trataba de algún tipo de animal, que posiblemente se había alejado de su territorio habitual y se había adentrado en áreas donde la gente de la zona no estaba tan familiarizada con ellos. En muchas culturas es normal que los nativos digan a los visitantes lo que quieren oír, simplemente como una cuestión de cortesía e interés hacia sus invitados. De hecho, hay investigaciones recientes realizadas por muchos psicólogos que han demostrado que el testimonio de un testigo ocular es prácticamente inútil como una prueba. Los humanos no somos buenos recordando encuentros, somos buenos en ver lo que esperamos ver, retocando lo que vimos originalmente con expectativas o experiencias posteriores e imaginando cosas que luego creemos haber visto en realidad. Así que ningún investigador retoma las palabras de un testigo ocular como algo más que la experiencia de un individuo. Además, hay una gran cantidad de problemas con los relatos y las pruebas que hacen que la existencia del Mokele Mbembe sea improbable, reiterando que la mayoría de las fotografías y secuencias de video son tan distantes y borrosas
tanto que impiden descifrar lo que se muestra y mucho menos son una verdadera prueba de la existencia del Mokele Mbembe. También podemos analizar el factor ecológico. La ecología de las poblaciones nos dice que animales tan grandes como los saurópodos necesitaban grandes áreas de distribución debido a que su alimentación diaria era variada y en grandes cantidades. Además, tendrían una población significativa, incluidos adultos y juveniles. Si no, véase en documentales o libros relacionados sobre el tema. Sin embargo, todo lo que tenemos son relatos de testigos presenciales que hablan de muy pocos individuos. Hay algo en toda la historia del Mokele Mbembe que simplemente no parece ser cierto. El ser que han descrito los testigos presenciales es una versión de los saurópodos que fue popular desde 1905, cuando los primeros esqueletos y pinturas, además de representaciones gráficas, estuvieron a la vista del público. Las criaturas lentas y perezosas que arrastraban la cola y se escondían en los pantanos se han transformado, como resultado de la investigación paleontológica y científica, en criaturas que mantenían la cola recta y vivían en tierra cerca de las costas. Como último factor a tomar en cuenta son las condiciones en las cuales las tribus del Congo se encontraban en esa época. Es decir, la economía en zonas cercanas siempre se ha concentrado en actividades como la pesca, la caza y productos derivados de la agricultura. Aproximadamente el 73% de la población continúa viviendo en condiciones de pobreza. Es por ello que cuando comenzó el auge de las expediciones, resultaron ser una buena fuente económica para las poblaciones, generando relatos de criaturas extraordinarias que con un poco de curiosidad propiciaban expediciones que autoalimentaban las historias y hacían tener un atractivo turístico en estas regiones. El Mokele Mbembe sigue siendo un enigma fascinante y una parte única del folclore africano. Aunque hay numerosos relatos y expediciones en búsqueda de esta criatura, la falta de pruebas científicas sólidas ha llevado a la mayoría de la comunidad zoológica a considerarlo más como una leyenda que como una criatura real. Es más, desde mi opinión, me agradaría que se encontrara un ser de este tipo. Sería un aporte significativo que demostraría que en algunas partes del mundo todavía se encuentran seres que no conocemos y desafían lo que hemos dado por hecho. Sin embargo, su persistencia en los relatos de los locales continúa generando interés y especulación en todo el mundo. Desde los años 1700 que se dieron los primeros avistamientos hasta la actualidad, han pasado más de 3 siglos en los que no se ha podido comprobar la presencia de este ser en los ríos y las regiones del Congo. Es más probable que encontremos algún ser como el descrito en el abismo del océano, pero de eso hablaremos en otro video.